una charla, escucharemos en realidad a la doctora, a la abogada, a la profesora Antonella Travesaro. ¿Y qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Hola, Susana. Gracias por la invitación. No, por favor. Antonella, bueno, ya dimos tus antecedentes. De hecho, te considero, y lo sé, una persona muy activa, muy dinámica, y considero que eso es muy importante, no solamente en la rama penal, la rama de la criminología, sino en general en todas las ramas del derecho, ¿no? Antonella, con respecto a la netamente penal, ¿qué opinás del funcionamiento del sistema penal en nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, actualmente? Bueno, es un tema que está ahora en boga porque la verdad que hay muchísimas falencias. Este sistema es bastante nuevo porque a partir del 2014 hubo una reforma integral de lo que fue la justicia penal. Antes del 2014 teníamos un sistema inquisitivo con juzgados de instrucción que llevaban adelante las investigaciones, juzgados de sentencias y básicamente con el rol del juez como preponderante en ese sistema, un sistema escrito. O sea, Santa Fe fue la última provincia del país en instaurar el juicio oral. Los juicios acá eran escritos hasta el 2014. En febrero del 2014 cambia el sistema, se convierte en este sistema acusatorio, adversarial, con un rol preponderante del fiscal. Se creía que con esto y con la instauración del juicio oral el sistema iba a mejorar y la verdad es que no mejoró para nada. Siempre hablamos con abogados que yo ejerzo desde antes, yo me recibí en el 2009, así que ejercí casi 5 años en lo que era el sistema viejo. De hecho también trabajé como practicante en un juzgado de instrucción y la verdad es que era un sistema escrito, por ahí un poco más lento si se quiere, pero había reglas. Hoy no hay reglas. Coincido. Tenés que estar a disposición del fiscal que te atienda, no hay más expediente, o sea, hay gajos, hay carpetas que el fiscal te esconde, que quiere, te muestra lo que quiere. De hecho, hoy leía también una nota en Sin Mordaza, Herbeta, que habla un poco del semejante poder que se le dio a los fiscales y que eso hay que empezar a tratar de reformarlo, porque el fiscal tiene un poder hoy absoluto. Absoluto, y bueno, y así estamos, ¿no? Y bueno, más allá también del tema de los juicios orales, que es imposible que todas las causas juicio oral, hay muy pocos juicios orales, las causas se terminan resolviendo con procedimientos abreviados, que son casi extorsivos, porque te dicen no me firmás acá o te pasas los próximos 2 o 3 años preso preventivamente hasta un futuro juicio, y en el abreviado te doy 5 años y en el juicio te pido 18. Entonces la persona termina firmando algo quizás siendo inocente y quizás contra su voluntad, pero lo termina firmando porque es la única salida que tiene. Claro. La verdad que estamos bastante mal en ese sentido. Sí, yo realmente, no soy penalista, pero trabajé en algunos juicios que, bueno, con el sistema de instrucción se hablaba mucho del rol de los jueces de instrucción, coincido plenamente, pero pasamos de un rol al otro, porque coincido con vos que los fiscales tienen superpoderes y eso dentro de un sistema de justicia que se precie realmente de tal, considero que no es lo mejor dar superpoderes tanto en el tema penal como en todos, ¿no? Pero en el tema penal fundamentalmente porque está en juego la libertad de un ser humano, ¿no es cierto? Exacto, sí. Que no es menor, todo lo contrario. Acá, bueno, de hecho, vos das clase también, estás adscripta a la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la UNR, y también estás y participás como vocal en una asociación civil sin fines de lucro que es el Inocente Colectivo. ¿Qué podés decirnos a nosotros, a la audiencia, sobre esto de Inocente Colectivo? Bueno, mira, eso surge justamente a raíz de un caso emblemático, uno de los casos más importantes que actualmente está en juicio acá en la ciudad de Rosario, que es el caso Franco Casco, un chico que desapareció en el año 2014, después encontrado muerto en el río.
y había estado detenido en la seccional séptima. A raíz de ese caso, bueno, fueron involucrados en su momento 30 policías. Recuerdo. Hoy están sometidos a juicio 19. Y bueno, es una causa que nosotros desde el comienzo venimos planteando que es una causa armada, porque acá los policías están presos por el solo hecho de ser policías. Este chico pasó por la seccional séptima, fue detenido por un delito, por una resistencia a la autoridad, y a la noche se le da la libertad, a las 10 de la noche del 7 de octubre. A partir de que pierde el rastro, después aparece muerto en el río. Entonces, bueno, siempre desde el primer momento se involucró a la policía, aún antes de que aparezca el cuerpo. Ya había incluso funcionarios públicos que a Casco lo había matado a la policía. Y bueno, esta organización nace a raíz de ese caso, pero para tratar de abarcar muchos otros casos en donde se presupone la culpabilidad desde el principio. Hay una construcción social y mediática de la culpabilidad antes de que haya un juicio. De hecho, esta causa recién estamos ahora en juicio, 8 años después. El juicio empezó el año pasado, en diciembre, ya llevamos un año de juicio, un año de debate por la cantidad de testigos que han pasado, todavía estamos en la mitad del juicio. Y desde el primer día, desde el 2014, antes de que aparezca el cuerpo, ya había carteles que indicaban que a Franco Casco lo había matado la policía. Entonces, bueno, esta asociación nace por ese caso, pero a raíz de eso nos han llegado un montón de otros casos de gente que está preso preventivamente por años. De hecho, en esta causa hay gente en prisión preventiva desde hace 6 años, cuando la ley marca 2 y con una prórroga extraordinaria que puede ser de un año más. Ese es otro tema que se podría tratar, el uso de la prisión preventiva como una medida anticipada, porque acá la mayor cantidad de presos son presos preventivos, y presos inocentes. Están presos en forma cautelar, pero que no tienen condena, o no tienen condena firme, o tienen una condena en primera instancia, pero no tienen sentencia firme. Y bueno, esa asociación nace un poco a raíz de ese tema, pero para tratar de abarcar estos casos, ¿no? Personas inocentes a las que se le ha vulnerado todo tipo de derechos, o que en este caso por el solo hecho de ser policía ya se presuponen culpables. Y justamente mañana se cumple un año de la creación de esta asociación y vamos a hacer una celebración en la Plaza Pringles a las 11 de la mañana. Así que todo aquel ciudadano que quiera venir puede venir. Se van a hacer, va a haber venta de libros, va a haber algunos números musicales, bandas, torta, café. Es un poco para explicar cómo funciona la asociación y bueno, invitar a todos a que participen, porque cualquiera de nosotros está expuesto a esto, a que te armen una causa, a que te consideren culpable sin juicio. Ahora se ve mucho un poco con el tema de Cristina, ¿no? Que todo el mundo dice que no hay pruebas, que se presupone la culpabilidad antes de una sentencia firme. También se están haciendo esos reclamos con la causa esta del espionaje ilegal. El ex ministro de Seguridad y bueno, y varios de sus miembros que proclaman su inocencia. Y proclaman, por ejemplo, en la UFAR, en Santa Fe. Pero bueno, esto en realidad, esos son los casos más conocidos, pero se da a diario, se da todos los días. Bueno, está el caso también de el exministro de Seguridad, Saín, ¿no es cierto? Ese que te comentaba. Por eso mismo, sí. Por eso mismo. Y se me fue, de Nadia, sí. Nadia Schuchmann. Nadia Schuchmann. Y bueno, son en ese caso, por ejemplo, que ya han sido prejuzgados, sí. Prejuzgados de una manera muy brutal, a mi entender, ¿no es cierto? Claro, pero llamativamente es la misma gente que, por ejemplo, en el caso de Franco Casco hizo lo mismo. O sea, desde el primer momento, esas organizaciones que se proclaman pro derechos humanos, en este caso concreto, por el solo hecho de ser policías, también presupusieron la responsabilidad de estas personas antes de que, por ejemplo, aparezca el cuerpo. O sea, no sabían si Casco estaba muerto y ya decían que lo había matado la policía. Hoy están ellos sentados en el banquillo de los acusados y, digamos, están pidiendo todo lo que en su momento no cumplieron. Yo obviamente coincido, estas personas tienen que estar en libertad, toda persona tiene que estar en libertad mientras tramita una causa, salvo que existan riesgos procesales. Pero bueno, ahí está un poco el juego, ¿no? Como que si te toca a vos, sí te hacen valer los derechos, si le toca a otro no, si le toca a un sujeto vulnerable no tiene ningún derecho y va a pasar los próximos años preso preventivamente hasta que sea juzgado o hasta que firme un abreviado, porque es la única salida que tiene. Un poco la doble vara, ¿no? Que se ve en estos. Absolutamente de acuerdo, y que se ha visto desde siempre, lamentablemente. Por ejemplo, se me ocurrió cuando te escuchaba, qué diferencia entre, por ejemplo, el caso de estas estafas que están desafortunadamente a la orden del día, no solamente de las ciberestafas, sino de las estafas con personajes
de las finanzas, ¿no? Que, por ejemplo, pagando una fianza de $3 millones que, no voy a dar nombres desde ya, fueron prestados, según manifestaron, por amigos, buenos amigos, quedaron en libertad a los 2 o 3 días, mientras que otras personas, por quizás sustraer una cadenita de oro, van a estar hasta febrero del 2023. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, en este caso, de esa doble vara? Y bueno, eso es obviamente lo que ocurre siempre, porque, por ejemplo, el tema que vos mencionás, los delitos de guante blanco, sí, los delincuentes de guante que blanco tienen dinero, que tienen la posibilidad. Yo creo que la persona más peligrosa procesalmente es la persona que tiene dinero, porque tiene posibilidad de irse, tiene dinero, tiene la posibilidad de contactar, no sé, de hacerse documentación falsa, y un sujeto vulnerable que quizás no tiene dónde vivir, no se va a poder escapar a ningún lado, que son los presupuestos que uno tiene que tener en cuenta para disponer, por ejemplo, una medida cautelar, como es la prisión preventiva, tan extrema. Pero sí, ocurre así, los delitos de guante blanco, las asociaciones ilícitas, esos delitos que tienen pena en expectativa alta, porque de hecho, por ejemplo, en el caso del ex ministro Saim, la atribución, la imputación que tiene es una asociación ilícita en carácter organizador, o sea, un mínimo de pena de 5 años. No, además, están correctamente en libertad. No, yo te puedo mencionar casos en los que intervengo yo con la misma calificación legal y están presos. O que se les piden prisiones preventivas extensas. Está. Tuvo un caso el año pasado, un chico que hurtó la bicicleta de un primo, y como tenía antecedentes penales estuvo 2 años preso. Ajá. O sea, sí, la verdad que sí, muy dispares, muy distintas. Son varas distintas. La cuestión de la mujer también, la mujer que está presa, todo el tema de género, también se distingue mucho entre lo que es un hombre preso y una mujer presa. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto, Antonella? En el aspecto, por ejemplo, en lo que respecta al régimen de los hijos, o, por ejemplo, una cuestión de vulnerabilidad. Ha habido casos también que fueron públicos, en donde una fiscal, por ejemplo, pide una revocación de una prisión domiciliaria a una madre que tenía varios hijos porque no tenía un domicilio, porque le habían desalojado de la casa donde vivía, creo que tenía 4 o 5 hijos, estaba en prisión domiciliaria, y bueno, entonces como no tenía dónde ir, le pide la revocación de la domiciliaria, que vaya presa. Cuestiones que quizás se ven mucho más en una mujer que en un hombre. Y bueno, y ni hablar de estas diferencias con los delitos de guante blanco, los delitos económicos, si se quiere. Sí, desde ya. Esos casos, desde ya, yo entiendo que tienen pena en expectativa alta y un claro indicio de peligrosidad procesal. Esas personas transcurren en libertad, lo cual sería lo correcto, pero sería lo correcto para todos. Para todos, porque la Constitución nos habla de igualdad ante la ley, ¿no? Exactamente. Y no es así. ¿Pensás que es necesario democratizar la justicia? Me refiero a la justicia argentina, que está correcta como está, o que es necesario un cambio en cuanto a la forma de organización de la justicia en general, y muy especialmente y concretamente de la justicia penal. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora está de nuevo en el tapete ese tema, como te decía al principio, porque realmente no funciona. Se creía que este sistema nos venía a salvar, iba a funcionar bárbaro, que iba a funcionar mucho mejor a lo que era el viejo sistema, y no es así. Y a nivel nacional, teniendo en cuenta acá el tema de la inseguridad. Bien, y a nivel nacional, no solamente provincia de Santa Fe. Y a nivel nacional, bueno, yo te puedo decir, yo trabajo también en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, y en el ámbito federal, en los tribunales federales, y bueno, y es más o menos todo igual. O sea, creo que habría que hacer una reforma profunda, pero no es simplemente reformar los nombres o el sistema de inquisitivo, paso a adversarial, acusatorio. Hay que hacer una reforma profunda. Pues hoy sería... acá la justicia, por ejemplo, federal de Rosario no tiene estructura. Trabajan en un edificio viejo, no hay 2 salas de audiencia que son totalmente arcaicas. No hay lugar, por ejemplo, para hacer un reconocimiento de personas. Los juzgados de instrucción, que son los que investigan delitos de narcotráfico, acá en Rosario justamente hay 2, con muy escasos recursos, o sea, oficinas muy chicas. Creo que hay que hacer una reforma estructural. Bien. En todos los sentidos. Bueno, hay una reforma y un código también a nivel federal que
que se reformó, que ya está en vigencia en el norte de la Argentina, acá todavía no llegó. Hay algunos artículos que se fueron incorporando, pero para la justicia federal hay que hacer una reforma integral también. Bien. De todos los aspectos. Y el sistema carcelario, las condiciones en las cárceles, ahora sí, concretamente en provincia de Santa Fe, ¿te parece que son las más adecuadas? No, para nada. De hecho, bueno, no me acuerdo ahora, no tengo los números exactos, pero creo que está sobrepasado, hay más de 3.000 presos de lo que podría haber. Creo que Santa Fe tiene una capacidad, no te quiero mentir, pero ponele para 6.000 personas y hay 9.000. Bueno, digamos que no es un montón. presos, por ejemplo, en las cárceles. Es un hacinamiento Piñera, total. Por ejemplo, tiene un hacinamiento terrible y lo más llamativo es esto, de que la mayoría de esas personas no tienen condenas firmes. O sea, son presos en prisión preventiva, prisiones preventivas extensas que pueden durar años. Piñero es un lugar que ya está totalmente rebalsado, se dispuso la emergencia sanitaria en su momento cuando fue la pandemia. La misma Corte de Santa Fe intervino porque realmente Piñero es uno de los lugares que está más sobrepoblado. Se hizo una cárcel nueva acá en Rosario, de Subtes, que están trasladando personas acá, pero bueno, la verdad que las condiciones son de hacinamiento, de falta de control. Bien. Hay otra cuestión que también es el tema de, por ejemplo, la mayor parte de los delitos que azotan a la ciudad de Rosario se cometen desde las cárceles. Que ese es otro tema también a tratar. Sí, porque además el mismo sistema, viviendo en condiciones de hacinamiento, en condiciones infrahumanas en definitiva, porque son condiciones impropias de este siglo, ¿no? Y de cualquiera, de condiciones impropias para cualquier ser humano, ¿no? Y bueno, en fin, coincido que son condiciones que, bueno, se ven, pero no se hace absolutamente nada. Sí, yo creo igualmente que o sea, las cárceles tienen que existir, pero para los fines que prevé la Constitución, que son para la resocialización, la readaptación social. Y como están hoy, está muy lejos de eso. O sea, la cárcel hoy se utiliza para castigo, para meter a la persona ahí y castigarla, y de ninguna manera para resocializarla. La Constitución manda que las cárceles tienen que ser sanas, limpias, que la persona tiene que tener la posibilidad de trabajar, de estudiar adentro de las cárceles, y eso no se da. No, en absoluto. Y muchas veces tampoco se da porque como están en prisión preventiva, no tienen una condena, por ejemplo, no te permiten trabajar, no te permiten estudiar, pues para eso tenés que estar condenado. Entonces vos estás preso preventivamente 3, 4 años, no puedes hacer nada, no puedes trabajar, no puedes estudiar, estás ahí hacinado, tirado en un colchón, esperando, bueno, que algún día tengas un juicio o firmar el abreviado, que es la única salida más rápida, si se quiere. Está. Es bastante complejo el tema. Por supuesto. Con respecto, y ya para finalizar, hay una conferencia en la que vos estuviste, Siembra y Cultivo de Cannabis, ¿no? ¿Estás a favor de la penalización o de la despenalización de cannabis? No, totalmente a favor de la despenalización. Coincido. Del cannabis. De hecho, todos los planteos que hacemos en el que llegan muchos casos. Bueno, hubo también ahora, con la ley de cannabis medicinal hubo una reforma, se han reformado algunos artículos, sí. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Rosario se sigue penalizando, se sigue metiendo preso a chicos que cultivan 2 o 3 plantas en una casa, porque la ley de droga, la ley que regula el comercio de estupefacientes, que es la 23737, en el artículo 5 te habla de la siembra y cultivo de cannabis con una pena de 4 años. Entonces a vos te encuentran 4 o 5 plantas en tu casa y ya podés ser pasible de que te imputen ese delito. Hoy, por la ley de cannabis medicinal, se reguló lo que es el ReproCam, que es un registro donde las personas se pueden inscribir. Una persona que cultive cannabis se puede inscribir ahí y puede tener hasta 8 plantas. Pero si yo no estoy inscripto en ese registro y tengo 5 plantas en mi casa, me pueden imputar por ese delito que tiene una pena mínima de 4 años. Si puedo estar preso. De hecho, el juzgado federal, los jueces están un poco más tomando esta postura y dando por ahí libertades, pero la fiscalía apela a la libertad e insiste con que una persona que tiene plantas de cannabis en su casa esté presa. Por ejemplo, esa es la postura de la Fiscalía Federal. Sí, no. Bueno. Yo desde ya estoy a favor de la despenalización de lo que es el consumo, obviamente, que más allá de que hay fallos que indican que es claramente inconstitucional, la ley lo sigue penalizando.
No, desde ya. consumo. Y mientras tanto, Éxtasis y demás están por Puerto Norte en grupo de personas que las venden a cantidades, en fin, en sumas de mucha importancia, ¿no es cierto? Bueno, Antonella, desde ya muchas gracias por concedernos parte de tu tiempo y bueno, si estás de acuerdo, en otra oportunidad conversaremos con vos sobre estos temas que considero que son de enorme importancia. Un abrazo y nos reencontraremos. Muchas gracias. Bueno, gracias Susana a vos por la invitación, por el espacio y sí, desde ya cuando quieras seguimos hablando, que a mí me encanta. Bueno, hablar de todos esos temas. Muchas gracias. Pausa musical. Te mando un beso. Igualmente, pausa musical y continuamos en este Abrir los Ojos del 16 de diciembre del 2022.